Cuando llevas suficiente tiempo sin actuar sobre lo que sabes, empiezas a dudar de tu propio criterio, empiezas a preguntarte si lo que ves es real o si lo estás exagerando, empiezas a necesitar validación externa para cosas que deberían ser completamente internas. Y eso es una pérdida que no aparece en ningún balance, pero que está ahí. Es la pérdida de identidad. Hay un conocimiento que vive en el cuerpo antes de llegar a las palabras. No es una conclusión, no es una decisión. Es algo más parecido a una incomodidad que se instala tan gradualmente que no puedes señalar el momento exacto en el que llegó. Solo te das cuenta, en algún punto, de que ya lleva tiempo allí, que ya es parte del paisaje, que ya aprendiste a vivir alrededor de ella sin nombrarla directamente. Todos hemos estado en este lugar. Puede que no haya sido necesariamente por un trabajo, puede ser una relación que duró más de lo que debía, o un proyecto al que seguiste dedicando energía incluso mucho después de que dejó de tener sentido. Una ciudad en la que seguiste viviendo en que ya no te pertenecía del todo, o una versión de ti mismo que seguiste representando en público, aunque en privado ya no te reconocías completamente en ella. Y lo que me interesa explorar el día de hoy no es el momento en el que algo termina, es todo lo que ocurre antes, la psicología de quedarse, esas historias que nos contamos para que quedarse tenga sentido, el costo de saber algo y no hacer nada con ese conocimiento, y lo que pasa dentro de ti cuando la vida toma esa decisión que tú no tomaste. Porque eso también pasa, y cuando pasa, lo que encuentras ahí adentro es muchísimo más complicado y mucho más revelador de lo que esperabas. Cuando miramos desde fuera una situación en la que alguien se quedó demasiado tiempo en algo que claramente no le hacía bien, la reacción más común es preguntarse por qué. ¿Por qué no se fue antes? ¿Por qué aguantó tanto? Y honestamente la respuesta que solemos dar desde afuera tiende a ser simple. Miedo, comodidad, falta de valor. Es lo que vemos. Y hay algo de verdad en eso, pero la verdad completa se vuelve mucho más interesante. Quedarse en algo que ya no funciona rara vez se siente desde adentro como quedarse. Más bien se siente como esperar. En algún momento voy a tomar esta decisión. Se siente como ser paciente, se siente como apostar por algo en lo que crees, o en lo que quieres creer, o en lo que necesitas creer. Porque honestamente las alternativas suelen ser demasiado inciertas para contemplarlas con tranquilidad. El cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria para construir narrativas que justifiquen el presente, que te digan que ahí es donde debes quedarte. Y no es porque seamos mentirosos, sino porque necesitamos coherencia para funcionar. Necesitamos que lo que hacemos tenga sentido, que exista una razón suficientemente buena para estar donde estamos, que el costo que estamos pagando valga algo. Y cuando esa narrativa no existe naturalmente, la construimos, le damos forma, la refinamos con cada semana que pasa hasta que se siente sólida, razonable, incluso en algún momento pensamos que es sabia. A esto se le suma algo que es particularmente difícil de ver cuando estás adentro, que son esas presiones externas que refuerzan la decisión de quedarse, la estabilidad económica que no puedes ignorar, las expectativas de las personas que te rodean, de tu familia, de tus amigos, de tu pareja, que ellos tienen sus propias ideas sobre lo que deberías hacer con tu vida, la identidad pública que has construido alrededor de lo que haces y lo que significaría para esa identidad dar marcha atrás o cambiar de dirección. El miedo, muy concreto y muy legítimo, a lo que viene después, cuando después todavía no tiene forma. Y estas realmente no son excusas, o nosotros desde adentro no los vemos con excusas, son solo fuerzas reales que actúan sobre decisiones reales. Y entenderla no te absuelve completo de la responsabilidad, simplemente es entender honestamente por qué las cosas son tan difíciles como son. Pero lo que sí creo es esto. Hay un momento en casi cualquier situación que terminó durando demasiado en el que sabes, no con la claridad de una decisión tomada, sino con la incomodidad de una verdad que ya no puedes ignorar del todo, aunque todavía puedas vivir alrededor de ella. Y desde ese momento, el trabajo psicológico que haces no es avanzar, es sostener. Mantienes un pie en la narrativa que cada vez requiere más energía para seguir siendo convincente. Y este trabajo, lamentablemente, es invisible, nadie lo ve, nadie lo entiende. Tú mismo a veces no lo ves, porque lo estás haciendo todo el tiempo y se vuelve automático, pero tiene un costo, y ese costo se acumula. Y acá no estoy hablando de un costo dramático, no hablo de colapso, ni de crisis, ni de un punto de quiebre evidente. Hablo de algo mucho más cotidiano y por esto mucho más difícil de detectar. Y es esa energía que se va a sostener algo que ya no se sostiene solo. Es esa distancia que se instala entre lo que piensas, lo que dices, entre lo que sientes y lo que permites que se note, entre la persona que eres en privado
y lo que quieres presentar en los espacios donde se supone que todo debería estar bien. Es la forma en que esa distancia, con el tiempo, empieza a sentirse normal, hasta que ya ni siquiera recuerdas con claridad cómo era no tenerla. Es esa pérdida de identidad. Esto funciona en trabajos, funciona en relaciones, funciona en cualquier estructura en la que hayas invertido suficiente tiempo e identidad como que para salir requiera una reorganización profunda de quién eres y cómo te ves a ti mismo. Y hay algo importante que quiero decir aquí. Quedarse en algo que ya no te funciona no siempre es una señal de debilidad o de falta de claridad. A veces realmente es la respuesta racional de un conjunto de circunstancias en la que irse tiene un costo real e inmediato y quedarse tiene un costo real pero diferido. Y los seres humanos somos extraordinariamente buenos postergando los costos diferidos, sobre todo cuando los inmediatos son concretos y los diferidos son más difusos. El problema realmente no es haberse quedado. El problema es lo que ocurre con lo que sabes mientras te quedas. Porque ese conocimiento no desaparece, no se resuelve solo con el tiempo, se queda ahí, en algún lugar entre la intuición y la conciencia, acumulándose. Y hay algo en ti que lo sabe, que lleva el registro, que sabe exactamente cuánto tiempo llevas operando desde una posición que ya no es completamente honesta contigo mismo. Y eso, ese registro interno, es quizás el costo más alto, porque lo paga tu relación contigo mismo, tu capacidad de confiar en tus propias decisiones, tu sentido de agencia sobre tu propia vida. Cuando llevas suficiente tiempo sin actuar sobre lo que sabes, empiezas a dudar de tu propio criterio, empiezas a preguntarte si lo que ves es real o si lo estás exagerando. Empiezas a necesitar validación externa para cosas que deberían ser completamente internas. Y eso es una pérdida que no aparece en ningún balance, pero que está ahí. Es la pérdida de identidad. Y entonces llega el día en el que algo termina. Y no fue porque tú lo decidiste, sino porque las circunstancias se alinearon de una manera que ya no dejó espacio para seguir postergando. Y lo primero que aparece, en mi experiencia al menos, no es lo que uno espera. No hay una sola emoción limpia que puedas nombrar y procesar. Hay como una mezcla que no tiene nombre preciso. Es algo entre que estás sacudido, tienes rabia, hay confusión y algo más que tarda un poquito más de tiempo en hacerse visible. El alivio. Y esto es probablemente la parte más incómoda de todo este proceso, porque sentir alivio cuando algo termina mal, cuando termina de una manera que no elegiste y que quizás no fue justa, se siente como una traición. ¿Una traición a qué? Como si confirmaras algo que preferirías no confirmar sobre ti mismo, como si toda la energía que pusiste en sostener esa narrativa de que las cosas iban a mejorar de repente se revelara como lo que siempre fue, un esfuerzo por posponer lo inevitable. Pero yo creo que ese alivio es información. Es tu sistema nervioso diciéndote la verdad sobre algo en tu mente que tu mente racional se había negado a procesar completamente. Es la parte de ti que llevaba tiempo cargando el peso de lo que sabías. Y justo en este momento es cuando finalmente lo sueltas. Y junto con el alivio viene algo más, que es la realización de que tenía que pasar. No de esta manera necesariamente, no en este momento, no con esta forma, pero sí tenía que pasar. Y en algún nivel, tú ya lo sabías. Esa realización es difícil de sostener porque implica hacerte una pregunta que duele. Si lo sabías, ¿por qué no lo hiciste tú? Y la respuesta honesta a esta pregunta no es cómoda, pero es necesaria, porque sin ella te vas a quedar en la narrativa de qué te ocurrió, sin nunca llegar a la conclusión más importante. ¿Quién quieres ser después de esto? Hacerse cargo del alivio, no ignorarlo, no justificarlo, sino realmente mirarlo, requiere una honestidad contigo mismo que es mucho más difícil de lo que parece. Porque el alivio no solo te dice que estabas listo para que terminara, sino que te dice que llevabas tiempo estándolo. Te dice que la narrativa que habías construido para quedarte, por más razonable que se sintiera, no era toda la verdad. Te dice que entre tú y las decisiones que tomaste hay mucha más distancia de lo que te resultaba cómodo admitir. Y eso puede sentirse como una condena, pero realmente no tiene que serlo. Entender por qué no fuiste capaz de cerrarlo tú no es un ejercicio de autocrítica, es más bien un ejercicio de autoconocimiento. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. La autocrítica busca un culpable, el autoconocimiento busca un patrón. Y los patrones, a diferencia de la culpa, son útiles porque te dicen algo sobre cómo funciona tu psicología, sobre qué tipo de presiones te paralizan, sobre qué narrativas eres más susceptible a construir y a creer. Aquí viene una pregunta. ¿Por qué no fui capaz de cerrarlo yo?
porque tenía miedo de lo que venía después, porque todavía no tenía forma, porque había invertido suficiente tiempo e identidad como que para salir se sintiera como admitir un fracaso, porque las presiones externas eran reales, porque esperaba que las cosas cambiaran y esa esperanza, aunque cada vez más pequeña, seguía siendo suficiente para posponer la decisión. Y nada de esto me hace menos responsable por haber esperado, pero todo eso me hace comprensible a mí mismo. Y esa comprensión es el único lugar desde el cual puedo construir algo diferente. Lo que estoy construyendo ahora nació dentro de ese proceso, no después de que se resolvió, dentro de él. Mientras todavía había preguntas sin respuesta y la identidad que había perdido no había sido reemplazada por ninguna nueva todavía. Y eso honestamente lo hace y lo está haciendo diferente, porque fundamentalmente es distinto a todo lo que había construido antes, a todos los proyectos en los que había trabajado, porque antes construía desde la convicción, desde la certeza, o algo que se parecía a lo suficiente. Era desde esa confianza que a veces tenía más de pose que de claridad real, aunque desde adentro se sintiera como lo mismo. Ahora construyo desde algo más parecido al cuidado, desde una vacilación que no es parálisis sino precisión, que es la diferencia entre quien pone el pie sin pensar y quien lo pone sabiendo que el piso puede ceder, pero lo pone de todas maneras, porque lo hace con muchísima más intención. Hay algo que este proceso me quitó, que es la necesidad de que lo que hago se vea bien antes de que funcione. Esta necesidad es más común de lo que admitimos. Construimos cosas pensando en cómo se van a ver, tomamos decisiones pensando en cómo van a ser percibidas, presentamos versiones de nuestros proyectos y de nosotros mismos que están optimizadas para la aprobación antes de estar listas para la realidad. Y pasar por algo que te despoja de tus narrativas, que te deja sin el relato conveniente, sin la identidad de respaldo, sin la estructura que te daba contexto, te quitas las ganas de ese teatro. Y no es por sabiduría, es por agotamiento, porque el costo de mantener la distancia entre lo que haces y lo que eres ya no vale lo que cuesta. Y cuando esto se va, lo que queda es mucho más pequeño, más expuesto, más honesto, pero también más tuyo que cualquier cosa que hayas construido antes. Eso es el plan Z, no el plan que suena mejor, no el plan que te hace sentir más seguro desde afuera, el plan que aparece cuando ya no tienes energía para actuar desde ningún otro lugar que no sea el más honesto al que puedes llegar. Si estás en ese lugar ahora mismo, donde llevas más tiempo del que deberías en alguna situación que ya no es completamente tuya, donde la incomodidad se ha vuelto tan familiar que ya casi no la reconoces como tal, no te estoy diciendo que lo que sientes no tiene sentido, lo tiene. La lógica de quedarse siempre tiene sentido desde adentro. Solo te digo que el costo de saber sin actuar es real, aunque no siempre sea visible, se acumula y llega a un punto en el que ese costo es más alto que el costo de la decisión que llevas tiempo postergando. Si te arrebatan el momento de salir, si algo termina antes de que hayas encontrado el valor de terminarlo tú, lo que viene después no es solo recuperarse, es mirarte con la honestidad que no te permitiste antes. Es hacerte las preguntas que postergaste, es encontrar ese alivio incómodo que nadie te dijo que ibas a sentir. La información más importante sobre quién quieres ser en lo que construyes después. Porque desde ahí, y solo desde ahí, se construye algo que de verdad te pertenece. Esto es Plan Z.